Hello, everybody. Welcome to this webinar. My name is Tanya Cantu, and I am your teacher today. And well, in this webinar, I'm going to start speaking Spanish and a little bit of English because I was requested if I could deliver this topic in Spanish. Y esa es la razón por la que en esta clase voy a hablar en español y en inglés, ya que me solicitaron si podía explicarles esta clase en español. Así que vamos a comenzar. Let's start. Bueno, como ya pudieron ver en los videos, tenemos esta pregunta. Dice, once the address label for the package is printed, sent to the mail office. Tenemos 4 opciones y al final les voy a explicar cuál es la respuesta correcta y por qué. Y bueno, pues aquí es muy importante que hayan visto el video de una cláusula para que sepan qué es una oración y qué es una cláusula. Les voy a dar un breve resumen aquí, pero ya si quieren verlo más detalle, tienen que ver este video. Bueno, primeramente, ¿qué es una oración de cláusulas múltiples? Cuando nosotros tenemos una oración, esa oración puede tener diferentes ideas. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, tenemos I went to work, though I feel bad, and my head hurt. Las ideas están formadas por un sujeto y una acción. Eso es a lo que le llamamos una cláusula. Esas cláusulas, para que puedan ir dentro de una misma oración, deben de contener conectores. Entonces, las palabras que están en color naranja son conectores y hay diferentes tipos de conectores que pueden descargar ahí en el curso. Tenemos un worksheet, el cual pueden ver más adelante. Y pues lo principal es recordar que siempre que tenemos un verbo, tenemos un sujeto que hace esa acción. Y si queremos englobar todas esas ideas en una sola oración, debemos de incluir conectores. ¿Qué tipo de conectores podemos tener? Bueno, pues podemos tener coordinate connectors o adverb of time and cause connectors. Vamos a empezar con los coordinate connectors. Aquí hay una palabra que pues es un acrónimo y les puede ser de mucha ayuda, que son los fanboys. Fanboys es un acrónimo, como les decía, y les hace recordar los tipos de conectores coordinados que existen en inglés. Entonces tenemos for. Esa palabra la usamos cuando queremos, la conexión entre las dos ideas es para dar una razón. And, cuando la conexión entre las dos ideas es para agregar información. Nor es cuando la conexión entre las dos ideas es para decir que también es negativo. But es una contradicción. Or la usamos para dar posibilidades. En un momento vamos a ver más ejemplos. Y tenemos yet, que es contraste, igual también es contradicción. Yet es muy similar a but. En español nosotros lo usaríamos de la siguiente manera. But se traduce un poco más como pero y yet es cuando decimos aún así. So es para indicar una consecuencia, es decir, que una idea es consecuencia de la otra idea. Por eso se llama fanboys. Y bueno, pues tenemos lo que es una coma que debe usarse antes de los conectores coordinados. Recuerden que ustedes van a tener sus cláusulas, como viene ahí subject verb, y luego otro subject verb, que son 2 cláusulas en este caso, y cada que tengan una cláusula con otra,
deben de conectarla con una palabra especial, que son estos conectores. Por lo tanto, en el caso de usar un fanboy, debemos agregar una coma. Los fanboys siempre van en medio de las dos cláusulas. I will study hard, for I want to pass the test. Yo debo estudiar mucho para pasar el examen. Aquí pues estamos viendo como que ese resultado. I will study hard and my teacher will help me. Aquí estoy agregando información. Voy a estudiar mucho y mi maestra me va a ayudar. I don't want to fail the test, nor do my parents. No quiero fallar mi examen, ni tampoco mis papás. I want to pass the test, but I don't want to study. Quiero pasar el examen, pero no quiero estudiar. Es una contradicción. Necesito pasar el examen o tendré que hacerlo de nuevo. Aquí pues estamos viendo posibilidades. I didn't want to study, yet I stayed up late reviewing my notes. No quise estudiar, no quería estudiar, aún así me quedé tarde repasando mis notas. Aquí es una contradicción de ideas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas decimos que no lo quería hacer, pero lo hice. Recordemos que el pero y el but and yet son muy similares. En español los usamos un poco distinto. I didn't study for the test, so I failed it. No estudié para el examen, así que lo fallé. Es una consecuencia. También podemos usar adverbios de tiempo y causa como conectores. La verdad es que hay una lista muy, muy grande de estas palabras. Aquí pues solamente vamos a ver unas cuantas. Es muy importante que ustedes sepan qué significa cada una y cuándo las pueden usar. Sin embargo, pues tienen que determinar si lo que está conectando las ideas se refiere a tiempo o se refiere a la causa entre una y otra. Vamos a ver un ejemplo. Teresa went inside because it was raining. Teresa fue adentro de la casa porque estaba lloviendo. O sea, Teresa se metió porque estaba lloviendo. Entonces, aquí tenemos una causa. ¿Ok? La causa es que Teresa se metió por la razón de que estaba lloviendo. Las oraciones de cláusulas múltiples también pueden usar adverbios de tiempo y de causa como conectores. Entonces, bueno, aquí es muy, muy importante identificar que tenemos, por ejemplo, aquí en el medio, ¿verdad? Tenemos el conector y aquí debemos notar que no lleva una coma. A diferencia de los conectores coordinados, que sí, los fanboys, que eso sí llevan coma, aquí no lo ponemos. Es diferente, es otro estilo. ¿Okay? Sin embargo, estos pueden cambiar de orden y podemos iniciar con la primera cláusula, que es la de la causa, y de esta manera tenemos que el conector va al inicio. En esos casos sí necesitamos poner una coma para separar las dos ideas. Si no tenemos un conector separando las dos ideas, porque el conector ya viene al inicio, no es posible tener dos ideas o cláusulas sin un conector. Tenemos que usarlo. Dependiendo del que sea, pues ya es las reglas que ustedes tienen que utilizar. Entonces, si usamos un conector de tiempo-causa al inicio, tenemos que separar las cláusulas o ideas con una coma. Entonces, por esa razón, tenemos esta oración de esta manera. Vamos a ver unos ejemplos adicionales. As soon as he arrived, he fell asleep.
Aquí nuestro conector está al inicio, por lo tanto llevamos una coma que separa las dos ideas. Y bueno, tenemos la misma oración, el mismo significado, simplemente que en esta ocasión el conector está entre las dos cláusulas y como pueden notar, no le agregamos una coma. Y bueno, pues nada más recordar que cuando usamos fanboys no utilizamos no lo utilizamos al inicio, solamente los usamos en el medio. Es muy importante recordarles que algunas palabras de fanboys pueden ser palabras que se les llaman conjunciones y en esos casos no llevan una coma. Por ejemplo, I like both vanilla and strawberry ice cream. O sea, me gusta la nieve de vainilla y de fresa. En esos casos, pues no estoy conectando dos ideas o dos cláusulas, estoy conectando sustantivos. Y pues es muy importante que sepan esto, porque algunos de los fanboys pueden usar otras funciones dentro de la oración y van a decir, es que la maestra me dijo que le tenía que poner una coma. Bueno, en esos casos no, solamente cuando están funcionando como conectores de cláusulas. Así que recordemos que cuando funciona como un conector, no puede ir al inicio. Bueno, entonces, ¿recuerdan la pregunta que teníamos al inicio? Once the address label for the package is printed, sent to the mail office. En exámenes de inglés que incluyen gramática, ustedes pueden encontrarse con una pregunta como esta. Por lo tanto, tienen que seguir la regla de revisar que la oración esté completa. ¿Qué es una oración completa? Una oración que tiene el sujeto, el verbo, que puede ser uno de una cláusula o de dos o más, que es en el caso de cláusulas múltiples. Por lo tanto, aquí podemos ver que tenemos once the address label, a ver si lo puedo escribir por aquí. Once the address label for the package, primero hay que identificar los verbos. Vamos a decir, is printed. Sea impresa. Impreso, printed, aquí en este caso es un adjetivo. The package is printed, es nuestro verbo principal. ¿Qué debe de ser? Que sea impreso. The address label. ¿Por qué the address label y no the package? Porque pueden decirme, es que el paquete está impreso. No. Recuerden, también esa es otra de las lecciones que deben de revisar. Recuerden que en estos casos tenemos nuestra preposición for, eso lo pueden ver en la lección de prepositions, y tenemos un sustantivo. Cuando tenemos un sustantivo que le sigue a una preposición, esto no puede convertirse en sujeto, ya que se le llama el objeto de la preposición. Entonces, bueno, es muy importante que eso también lo vean porque en algunas preguntas les piden o les puede aparecer que completen con el verbo correcto y tienen que conjugarlo de acuerdo al sujeto. Así que si ese es el caso, si ese fuera el caso, pues tienen que saber esa regla. Bueno, entonces regresando, tenemos ahí nuestra primer cláusula, the address label is printed, sujeto y verbo. Y tenemos otra palabra aquí que nos indica un posible verbo, ¿verdad? Que es sent. Entonces, puede que sea un verbo, puede ser un adjetivo, todavía no sabemos. Sin embargo, nos puede ser de gran ayuda ver las respuestas. Otra cosa importante es que aquí tenemos la palabra once y once es un conector de tiempo. ¿Okay? Entonces, si tenemos un conector y tenemos ya una cláusula, muy probablemente la segunda palabra que parece verbo, pues nos indica que necesitamos otra cláusula. Así que tenemos varias opciones y vamos a revisar cuál es la que se lleva mejor con la palabra que ya tenemos ahí escrita. It can be, tiene el sujeto
tiene verbo, can be, y pues can be sent, puede ser enviado. Creo que esa opción sería una muy buena respuesta. Vamos a revisar las demás para descartar. Can be es solamente el verbo. Aquí no tenemos el sujeto. Entonces, si estamos viendo que ya tenemos el conector al principio, tenemos una coma que nos indica que hay dos cláusulas separadas, entonces nos hace falta el sujeto, solamente tenemos el verbo en este caso. En la letra C tenemos it, que podría funcionar como un sujeto, it sent to the mail office. Sin embargo, aquí seguimos una regla, ya que si usamos sent como verbo, entonces quiere decir que eso, o sea, que el address label envió, ¿no? Y es un objeto que no puede hacer una acción. Eso lo podemos ver en la lección de Passive Voice. Ahí pueden repasar un poquito más este tema. Así que, pues, no podría ser en este caso nuestra respuesta correcta. Y por último tenemos la letra de can. Can es un modal, es un verbo, can send. Sin embargo, no podemos usar un verbo en forma de pasado o participio porque los modales siempre van acompañados de un verbo en forma base. Así que la mejor opción en este caso sería la letra A, que tiene tanto sujeto como un verbo. Vamos a ver. Deja. Ahí está. Muy bien. Excelente. Bueno, pues eso sería todo en este tema. Vamos a pasar al siguiente tema de este webinar, que es Relative Clauses.